una unidad, levantar una oración a Dios en este momento. Mi buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos escuchas. Te agradecemos, Dios, porque durante la semana hemos podido estar en tu casa, hemos podido estar en tu presencia, hemos podido estar, Dios, en unidad. Hemos podido abrir nuestro corazón para recibir un mensaje de esperanza en este tiempo de conflicto final. Y Padre, el día de hoy hay un mensaje especial para nosotros. Pero antes de poder escuchar tu palabra, Dios, necesitamos sentir paz al saber que tú has escuchado lo que pesa en nuestros corazones. Y Dios, confiando en la promesa de que podemos dejar nuestras cargas en ti, en este momento así lo hacemos, Dios. Quitando a un lado todo lo que nos preocupa y nos pesa, sabiendo que no lo hemos olvidado ni dejado en una esquina, sino que lo hemos puesto en tus manos y que ahí está seguro todo y que podemos confiar en una pronta respuesta de tu parte. Así que Dios, habiendo ya puesto nuestras cargas y preocupaciones a un lado, ahora recibe un corazón listo y lleno de gozo por aprender tu palabra. Así que Dios, abrimos nuestro corazón a ti, recibe de nosotros lo que te podemos ofrecer. Y en este momento es nuestra atención y un corazón limpio para recibir verdad de lo alto. Así que Dios, inspira al predicador, úsalo como tu herramienta y a nosotros también, Dios. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, saludarles, verles y agradecido con Dios por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Amén. Saben, el día de ayer hablábamos acerca de esa esperanza escandalosa, de cómo cómo es que las cosas funcionan en el reino de Dios. ¿Cómo es que las cosas trabajan en el reino de Dios? Y las cosas en el reino de Dios funcionan de la manera en que nosotros no creemos. Miren, ¿saben por qué nosotros podemos tener esperanza en el conflicto final? Por la manera en cómo el conflicto se gana. El conflicto no se gana por la fuerza. El conflicto no se gana teniendo la razón. Yo quiero invitarles a que ustedes vayan a sus Biblias. Allí, bueno, antes de que vayamos a Isaías, yo quiero poner la plataforma para esta noche. La plataforma para esta noche se encuentra en Lucas. Ya lo leyó el pastor. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, perdón, sino para servir y dar su vida en rescate por quienes, por muchos. Fíjense nada más. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Jesús no solamente es el campeón de las mujeres. En el Evangelio de Lucas, Jesús es el campeón de los niños. ¿Se acuerdan esa parte de Lucas donde Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí? Lucas 18:15-17. Sino también Jesús es el campeón de los rechazados. ¿Quiénes eran los rechazados en el tiempo de Lucas? Los samaritanos. Y aquellas personas que tenían algún tipo de impedimento. En este caso, hoy vamos a hablar de un ciego. Pero las personas que tenían algún tipo de impedimento, muchas personas creían que tenían el dedo de Dios sobre ellos. Pero Jesús viene a su encuentro. Jesús viene a rescatarlos. Y Jesús viene a decirles que
En el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera. En el reino de Dios las cosas funcionan de una manera distinta. En el reino de Dios uno gana perdiendo. Uno crece cuando uno se doblega y le lava los pies a sus compañeros. Jesús enseña que la verdadera grandeza está allí. Dice Isaías capítulo 52. Acompáñenme, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Allí en Isaías capítulo 52. En el versículo 13. Dice el texto bíblico: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será puesto en muy alto. ¿Quién es este siervo? El siervo sufriente. Cristo Jesús, aquel que era la piedra del ángulo y que fue desechada por los edificadores. Y miren lo que dice el versículo 14. Como se asombraron de ti muchas naciones, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Fíjense nada más. Y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué verán y qué entenderán? Que en el reino de Dios las cosas funcionan de una manera distinta. Amén. En el reino de Dios funcionan de una manera distinta. Es por eso que cuando Jesús viene y él se sienta en la ladera del monte y empieza el sermón del monte. Y en el sermón del monte Jesús dice: bienaventurados son los que conocen su necesidad de Dios. Amén. Son bienaventurados porque están en el camino donde Dios puede hacer de ellos grandes personas para honra y gloria de Dios. Amén. En el tiempo de Jesús habían unas maneras de pensar que polarizaban a la sociedad, que separaban a la sociedad. Esa manera de pensar era que si a alguien le estaba yendo mal en la vida, es porque algo malo había hecho esa persona. Esa manera de pensar no es nueva en la Escritura. Si ustedes recuerdan cuando Job cayó en ese problema, cuando empezaron a sucederle cosas malas. Job era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre temeroso de Dios. ¿O no es así? Sí. Y parece que Job pasa por un valle donde desgracia tras desgracia viene sobre su vida. Y cuando está allí, el cantar o la premisa de los amigos es: a nadie le pasa nada de a gratis. Tú hiciste algo malo. Entonces, esa manera de pensar está presente en el tiempo de Jesús, que ellos han hecho dos grupos: los que tienen las bendiciones de Dios y los que evidentemente están alejados de Dios. Pero entonces viene Jesús y quiere dar una lección allí en Lucas capítulo 18, por favor. En Lucas capítulo 18 nosotros vamos a encontrar cuando se enciende la visión en la vida de una persona. Lucas capítulo 18, versículo 35.
Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35, dice que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. El poder de una visión, querido, querida. El poder de una visión puede transformar completamente tu vida. Lo interesante es que en el tiempo de Jesús estaban los insiders, aquellos, ustedes saben, miren nada más, se los voy a poner así. ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó a hacer milagros? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué la gente quería seguir a Jesús? ¿Porque creían en él como el Hijo de Dios? Mucha gente nada más lo seguía por los milagros. Y lo seguía, Jesús dijo, porque comieron, porque habían satisfecho sus necesidades. Y entonces, fíjense nada más, a ver, Jesús empezó a agarrar fama Jesús por los milagros que él hacía. ¿Sí o no? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre, queridos, lo que ocurre aquí es que Jesús empieza a dar un cambio a las cosas. Él empieza a reunirse con los publicanos, con los cobradores de impuestos, con las rameras. Y Jesús les dice que los enfermos son los que tienen necesidad de ¿qué? De un médico. Y por eso Jesús se aproxima. Por eso Jesús se hace presente. Por eso Jesús se acerca. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Nuestras fallas, nuestras equivocaciones, incluso nuestras buenas acciones, nunca podrán cerrar ese boquete, ese abismo que existe entre nosotros y Dios cuando nosotros nos separamos de Dios. Pero es Jesús que viene a donde nosotros estamos. Y saben, queridos, que esta historia se refiere a ese momento en la historia de Jesús, en la vida de Jesús, cuando dice el texto bíblico que se iba acercando a Jericó. ¿A dónde iba Jesús? Si dice que iba subiendo a Jericó, iba subiendo a Jerusalén, iba acercándose a Jericó, ¿a dónde iba Jesús? A Jerusalén. Y me llena de esperanza el hecho de que lo que está ocurriendo aquí, queridos, es que mientras hay personas que ignoran qué está ocurriendo en ese momento en la historia de la nación judía, hay una persona que tiene una visión. Hay una persona que tiene una esperanza. Y esa esperanza está puesta en Jesús. Amén. Queridos, hay veces que personas con capacidades diferentes, como Bartimeo, de acuerdo
a Marcos capítulo 10, versículo 46, tienen una visión más clara que las personas que no tenemos ninguna limitación. Y dice el texto bíblico que sentado junto al camino, Marcos capítulo 10, versículo 46, dice que esto ocurrió a las afueras de la ciudad. ¿Dónde ocurrió? A las afueras de la ciudad. ¿Cuál es la zona metropolitana más cercana aquí a esta zona? Forward. ¿Esa es la más cercana? Waco. Aquí cerquita también. Miren nada más. Yo les pregunto a ustedes. Un mendigo, un ciego, para recibir la caridad de otros, ¿dónde se pone? ¿Dónde se pone? ¿Donde no pasa ninguna gente o donde haya gente que pueda tenderle la mano y tener compasión de él? Si tú fueras un ciego, un mendigo, ¿dónde te pondrías? ¿Donde no pasa ninguna gente o donde pasa la gente? ¿Dónde pasa la gente? Por supuesto. Yo quiero que me ayuden. Necesito su caridad. Pero este ciego tiene una visión más clara. Este ciego tiene una visión donde él se va a poner no solamente donde pasa la gente, se va a poner donde Jesús está subiendo para cumplir la misión de su vida. Y dice el texto bíblico que cuando escuchó que Jesús se acercaba, dice que le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, dice el versículo 37. Entonces preguntó diciendo, entonces gritó, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de quién, de mí. Y dice el versículo 39 que los que iban delante lo reprendían para que callara, pero a él gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Apreciados, Jesús también pasa. Así como pasó por las afueras de Jericó, Jesús también pasa afuera de nuestras aceras. Jesús pasa en los pasillos de la congregación de Hillsboro. Jesús pasea allí donde ustedes trabajan. Jesús pasa. ¿Cómo se llama esta calle, pastor? Perdón. Lane. ¿Y cuál es la otra? O nada más es Lane. En Lane. Jesús pasa aquí por la calle Lane. Jesús sabe. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí? ¿Saben por qué estamos aquí? Porque tenemos algo claro. Tenemos claro que el único que puede transformar nuestras vidas es Cristo Jesús. El único que puede dar sentido, que puede transformar nuestro corazón, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Pero esa transformación ocurre por la fe en el corazón, ahora mismo. Ya mismo. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18? Yo quiero invitarles por favor a que me acompañen. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18.
Dice, por lo tanto, todos nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejado como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice el texto bíblico? Somos transformados, ¿de qué dice el texto bíblico? De gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Nosotros tenemos una fe que puede transformar la manera en cómo nosotros vemos las cosas. Por eso nosotros podemos vivir con esperanza en el conflicto final. Y esta es la victoria que vence al mundo, dijo Jesús. Nuestra fe. Cuando la fe nace en el corazón de una persona, le ayuda a vivir en ese momento lo que la Biblia ocurre que va a ocurrir en el momento final. Amén. En ese momento te permite vivir la presencia de Dios, una vida transformada, una vida regenerada. Aunque hay luchas, aunque hay dificultades, la fe nos proyecta al final y por eso podemos vivir con esperanza. Pero es una fe que transforma y la manera en cómo vemos al mundo y a Dios se fortalece y se reafirma cuando se ejercita esa fe. Amén. Saben que hay personas que ven un fin sin esperanza, pero hay otros que ven una esperanza sin fin. Y el énfasis no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en el Hijo de David. Amén. En Cristo Jesús. Eso te permite gozar de la certeza de una realidad aquí y ahora. Por eso cuando llega delante de la presencia de Jesús, Marcos capítulo 10 dice que se acercan y le dicen, ten ánimo, te llama. Y cuando le llama dice que se tira su capa, se pone de pie y va delante de la presencia de Jesús y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, esta noche aquí reunida. Si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Saben? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando éramos niños. Cuando éramos niños, nosotros queríamos ser grandes. ¿No se acuerdan ustedes? ¿Cuándo se acuerdan cuando? Yo me acuerdo. Yo he sido adventista por la gracia del Señor toda mi vida, pastor. Yo nací en un hospital adventista, pastor. Un hospital adventista allá en Chiapas, se llamaba Hierbabuena. El doctor Johnson, un americano, fue el que me recibió a mí. Y toda mi vida he crecido en esta bendita iglesia. Y saben que yo recuerdo esos momentos, pastor, cuando llegaban, había momentos especiales en la vida de la iglesia, como cuando llegaba el Día de las Madres. Cuando llegaba el Día de las Madres, ese sábado previo a esa fecha, los jóvenes se reunían. Y yo decía, Señor, yo ya quiero crecer. Yo ya quiero crecer porque yo ya quiero salir con los jóvenes y que llegaban las 10, órale, para adentro, a dormirse. Ustedes son niños, ¿no? Y los jóvenes se iban y se subían a los carros y se iban a cantar a todas las mamás de la iglesia.
Yo me acuerdo de de esas fechas. Y yo me acuerdo que yo quería crecer. Pero hoy ya hemos crecido, hoy ya la vida nos ha entregado responsabilidades y nos preguntamos, ¿para qué queríamos crecer? ¿Para cantar serenatas una vez al año? ¿Para eso queríamos crecer? Hay veces que nosotros no tenemos claro para qué el Señor nos trajo esta vida. Pero yo quiero proponerte algo esta noche. Esa visión, entender para qué Dios nos trajo esta vida, se enciende por la fe en Cristo Jesús. Amén. Se enciende cuando nosotros somos claros en lo que Jesús puede hacer por ti y por mí. Es muy probable que tú y yo hoy no seamos lo que probablemente soñamos de ser cuando éramos niños y cuando soñamos en crecer y ser adultos. Es muy seguro que eso sea así. Yo no sé cómo tú imaginabas dirigiendo la iglesia cuando eras niño. Yo ni soñaba con dirigir la iglesia para empezar. Pero les voy a decir algo. La fe te pone en ese camino, en ese riel donde Dios hará lo que Él ha prometido hacer. Hay personas que tienen una visión clara de lo que qué es lo que hay que hacer. Y son personas que tienen limitaciones como las que tenía Bartimeo. De paso, la palabra Bartimeo, el nombre de Bartimeo no es un nombre. La palabra Bartimeo es como decir el hijo de Timeo. Entonces, es decir, es como el hijo de Timoteo. Algunos comentaristas dicen que Timeo es la contracción de Timoteo. Entonces, si es el hijo de un hombre, Bartimeo somos tú y yo, porque todos somos hijos de algún hombre, ¿o no es así? Entonces la historia de Bartimeo es tu historia y es mi historia. Pero esa visión se enciende a través de la fe. Solo Jesús puede cambiar mi vida. Solo Jesús puede transformar mi vida. Solo Jesús puede hacer lo que Él prometió que Él iba a hacer. Solo Cristo Jesús puede hacerlo. ¿Y saben qué digo yo? Amén. Porque tú y yo estamos aquí. Porque hemos venido a la presencia de aquel que puede transformar nuestro corazón. Amén. De aquel que puede transformar nuestra realidad. Es por eso que cuando le preguntan, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo ya sabía qué era lo que quería que le hiciera. Dice el versículo 41, y él le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Que reciba la vista. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Recíbela. Tu fe, ¿qué dice? Te ha salvado. Yo quiero invitarle a que vayamos rapidito a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y allí en Marcos capítulo 10, en el versículo 52, dice el texto, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, dice, y recobró la vista. ¿Y saben qué dice el texto bíblico? Y seguía a Jesús
por el camino. ¿Por qué quieres ver un milagro en tu vida? ¿Sabes que hay personas que quieren ver un milagro en su vida para seguir viviendo el mismo tipo de vida que vivían cuando las cosas eran distintas? Bartimeo sabía lo que era vivir la vida en oscuridad y entendió que el único que puede ayudarnos a vivir una vida con un sentido es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Y dice el texto bíblico, y siguió a Jesús por el camino. ¿A dónde iba Jesús? En el capítulo 11 de Marcos está la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús iba a la cruz y lo siguió por el camino. La Biblia en Apocalipsis habla acerca de un grupo de personas que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nuestra única esperanza en este mundo, que está llegando al final del conflicto, está en Jesús, queridos. Está en Jesús. Esta noche yo quiero invitarte a que tú puedas tomar una decisión en favor de Cristo Jesús. Amén. Esta noche yo quiero invitarte a que tú y yo podamos hacer lo mismo que hiciera Bartimeo. ¿Y cuál es esa decisión que tomó Bartimeo? La decisión de abrazar esa visión, abrazar esa fe que puede transformar su realidad. Bartimeo finalmente fue transformado. ¿No es así? Claro que sí. Y así como Bartimeo fue transformado, el Señor puede transformar tu vida. Nosotros no vamos a gritar, claro, como lo hiciera Bartimeo, pero podemos dar un paso de fe. ¿Cómo hemos de dar ese paso de fe? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Si tú tienes algo donde tú necesitas, tú ves que tu vida necesita una transformación, ponte de pie en señal de decir, Señor, aquí estoy. Yo he venido para vivir esa transformación. Yo he venido para experimentar esa transformación. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Yo he venido aquí para que se realice algo en mi vida. Y el Señor te pregunta esta noche, ¿qué quieres que te haga? Vamos a cantar el canto tema. Y mientras estamos escuchando la letra del canto tema, yo quiero invitarte, abre tu corazón a Jesús y aférrate por la fe a su promesa. ¿Qué quieres que te haga? Muchas veces no sabemos, pero no te preocupes. Romanos dice que el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. El Señor sabe lo que tú necesitas. No solamente lo que tú, el Señor no solamente tiene lo que te hace falta. Él sabe lo que necesitas. Y entonces oraremos juntos para pedir al Señor que Él pueda permitirnos por la fe aferrarnos a esa realidad que Dios tiene preparada para sus hijos. Amén. Vamos a cantar el canto tema.